¿Qué más, parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero les guste y sin mucho más que agregar, vamos allá. La historia comienza con el protagonista en el quinto infierno. Está con su espada cortando a toda criatura que ve frente a él, hasta que, mientras pasa entre esos demonios, el más grande aparece y le pregunta cómo se atreve a intentar pasar por él, el guardián de las puertas del dios demoníaco. Dice que lo partirá en dos, pero cuando lanza su ataque, el prota logra bloquearlo con su espada y le pregunta por qué no abre el portón de una vez y deja de molestar, que tal vez así lo deje vivir. Pero en ese momento, el prota no logra reaccionar muy bien porque es arrojado lejos, mientras el guardián lo llama idiota imprudente y dice que va a morir hoy. Sin embargo, el prota no tiene miedo de nada y vuelve al ataque, aunque la criatura fuera mucho mayor que él. Realiza varios cortes y se apoya en la criatura misma para alejarse, mientras le arranca el brazo. Entonces aparece una pequeña llama al lado del prota diciendo que es muy cruel, que ya debería haber matado de una vez al pobre demonio. Ahora, el guardián, sin parte de su brazo, le pregunta cómo se atreve a desafiar al dios demoníaco y si no tiene miedo de enfrentarlo. Asegura que va a morir a manos del dios demoníaco, pero entonces es atravesado por la espada del prota, quien le hace un agujero enorme en el pecho. El prota lo hizo solo porque ese guardián era muy ruidoso. El guardián gritaba que eso era imposible, hasta que cae muerto en el suelo. Entonces la calaverita de fuego le pregunta al prota qué va a hacer ahora, ya que mató al guardián, y que el dios demoníaco sin duda no se quedará quieto. El prota dice que ya lo sabe, y la calaverita le pregunta si acaso no estará intentando matar al dios demoníaco y convertirse en el ser absoluto del infierno. El prota responde que eso de ser absoluto no le llama la atención. La calaverita le pregunta por qué. ¿Qué otro motivo tendría para matar al dios demoníaco? Y el prota dice que lleva 80 años en ese infierno, luchando contra incontables demonios, solo para sobrevivir. Pero también piensa que cada uno de esos demonios tiene su historia de por qué está ahí, y eso lo hizo pensar. ¿Por qué el dios demoníaco lo arrastró a ese lugar? Eso es lo que quiere saber, solo quiere preguntárselo. La calaverita le dice que es idiota, que podría haberlo hecho de una forma más educada, que mejor sería que le pidiera misericordia al dios demoníaco y luego hiciera su pregunta. Pero el prota dice que no, que el dios demoníaco debe pagar por lo que le hizo, por haberlo arrastrado a ese infierno y hacerlo sufrir tanto tiempo. Así que, preparado ante el palacio del dios demoníaco, el prota empuña su espada y dice que allá va. De repente, la escena cambia a un hospital. En una cama, el prota se levanta, preguntándose qué pasó. Está nervioso, sudando, y se pregunta si está en un hospital. Piensa que hace mucho que no sueña con el planeta Tierra, tal vez unos 30 años. Se pregunta por qué su sueño tenía que ser justo en un hospital. Intenta mover el brazo, pero no tiene fuerzas. Cree que está en un sueño lúcido y se pregunta si es un sueño donde se encuentra en un estado vegetativo. Entonces, alguien deja caer una bandeja con agua. Es una mujer que se espanta al ver al prota despierto. Él la mira confundido y ella le dice que su hijo finalmente despertó. El prota piensa que odia ese tipo de sueños. Su madre lo abraza y él piensa que ese sueño es tan infantil y vergonzoso, pero cuando su madre lo llama bebé, piensa que esto se siente demasiado real para ser un sueño. Se pregunta qué significa. Momentos antes, en el infierno, había un pasillo en el palacio del dios demoníaco lleno de cuerpos de demonios completamente aniquilados. La calaverita le dice al prota que es un monstruo, que realmente mató al dios demoníaco. El prota dice mierda, porque no logró escuchar la respuesta a su pregunta, ya que estaba muy ocupado luchando. Ahí estaba el dios demoníaco, con la cabeza cortada. El prota dice que debió haberla cortado después de obtener su respuesta.
pero la calaverita le responde que, si no lo hubiera hecho, él habría sido cortado. Entonces, le pregunta si ahora que mató al dios demoníaco, se convirtió en el ser absoluto del infierno, y qué va a hacer ahora. De repente, aparece algo al lado del prota, como una pantalla de sistema, con una pregunta. ¿Quiere regresar al planeta Tierra? Ambos, él y la calaverita, quedan impactados. El prota dice que ya lleva 80 años en el infierno. La calaverita pregunta si la tierra es el lugar donde vivía antes de ir al infierno, y el prota dice que rezó todos los días para salir de ese lugar miserable. Que no hay motivo para dudar. Haría cualquier cosa por salir de esa porquería de sitio, así que presiona sí para volver a la tierra. Un gran destello lo ciega. Vuelve a la realidad, con un médico apuntándole una luz en el rostro, preguntándole si puede ver, si puede oír. El médico le dice a la familia del prota que estuvo en estado vegetativo por mucho tiempo y que ahora que ha despertado, no. Podrá moverse bien al principio, pero con el tratamiento correcto podrá mejorar. La madre del prota le agradece mucho al doctor, quien dice que todo fue gracias al amor y dedicación de ella hacia su hijo. De repente, el prota empieza a gritar muchísimo. El médico le pide que se calme, pero él empieza a preguntarse qué demonios está pasando. ¿Qué fue el sueño? ¿Qué fue real? Las niñas que están en la sala se preguntan si este hombre se va a convertir en un monstruo. Cuando el médico intenta calmarlo, el prota le dice que se aleje y simplemente le muerde la mano. El prota pregunta si hay veneno en su cuerpo porque no se puede mover. Piensa que esto no es un sueño, es una terrible pesadilla. El médico grita, sangra de la mano y el prota se cae de la cama preguntando si saben qué clase de vida ha tenido. Su madre lo llama por su nombre, porque está perdiendo el control. Daeseong grita que ha luchado por 80 años. ¿Saben lo horrible que fue eso? Y dice que no va a morir ahora. Entonces entran unos enfermeros para sujetarlo. El prota grita que va a matarlos a todos. Dice que ha despertado en ese cuerpo horroroso suyo, pero al mirar por la ventana ve algo en el cielo y se pregunta si eso es un agujero de gusano. ¿Qué hace eso en la tierra? Eso lo deja extremadamente nervioso y aún sigue retorciéndose en la cama, preguntando cómo se atreven a hacerle eso. Le inyectan una anestesia en el cuello, que poco a poco hace efecto hasta que se duerme. Mientras tanto, en el noticiero, de la mañana a las 9, el periodista informa que apareció un portal en el cielo, pero que, por suerte, un equipo de cazadores rápidamente tomó el control de la situación. Mientras el protagonista aún estaba acostado, pudo ver por la ventana ese agujero de gusano en el cielo. Justo debajo de él había una enorme destrucción y algunas personas luchaban contra demonios. Uno de ellos es llamado por su superior y confirma que tuvieron éxito, que lograron limpiar ese portal, pero el superior le pregunta cuánto tiempo más van a tardar y el cazador le responde que, juzgando por el estado del equipo, solo una horita. Mientras tanto, seguían matando, demonios débiles y moribundos. El hombre, aún al teléfono, dice que reporten la situación apenas terminen, que él se encargará del resto. Luego, cuelga y se va de la sala. De vuelta en el hospital, donde pasaban el noticiero, el periodista comenta que gracias a la rápida respuesta del equipo de cazadores, el portal ya se está cerrando, eliminando la amenaza. El protagonista piensa, primero un agujero de gusano, después un portal, ¿y un equipo de cazadores? En ese momento, aparece el hombre que estaba hablando por teléfono antes y dice que el protagonista ha despertado. Dan-sun pregunta quién es él, y el hombre le responde, ¿No te acuerdas de mí? El protagonista dice, espera, ¿tú eres Shang-ho? Y Shang-ho confirma, sí, hermano, y le pregunta cómo está. Daeseong responde que está bien, entonces Shang-ho,
Le dice que estuvo inconsciente por 10 años y el protagonista piensa, ¿10 años? Recuerda que el día de su ceremonia de graduación de la primaria volvía a casa con su mejor amigo, pero de repente cayó. Shang-ho explica que desde ese momento él quedó en coma en el hospital por 10 años. El protagonista se sorprende. 10 años, pero él sobrevivió 80 años en el infierno, y aquí solo pasaron 10. Dice que, en cierto modo, eso es un alivio. Shang-ho le pregunta de qué demonios está hablando, pero él responde que no es nada, solo cosas en su cabeza. Shan le cuenta que su madre pasó por muchas dificultades durante ese tiempo, trabajando en 2 o incluso 3 empleos, dependiendo del mes, para pagar las cuentas del hospital. Le dice que se recuperaran rápido ahora que ha vuelto. Con el tema del empleo le dice que no se preocupe, pues ya le tiene uno. El protagonista, desanimado, acepta. Más tarde, su madre lo saca en silla de ruedas. Comenta que el clima está agradable hoy, aunque él sigue pensando que, en el infierno, luchaba solo por sobrevivir, pero ahora, en la realidad, tiene una familia entera de la cual cuidar. Piensa que su cuerpo maldito se niega a moverse, y que en realidad no es más que una carga. La realidad es tan mala como el infierno. De repente, su madre se sobresalta. Hay 2 hombres frente a ella. Dae-seong se pregunta quiénes son. Uno dice que es difícil contactarla y que no va a pagarles. El otro le recuerda que, si no pagaba la próxima vez que se vieran, moriría. Ella, temblando, se disculpa y promete pagar el mes siguiente. Pero el primer hombre se burla. Siempre dices lo mismo, el mes que viene. Cuando ella intenta tocar su mano, él le da una bofetada y la lanza hacia atrás. Eso, por supuesto, enfurece a Dae-seong. Uno de ellos le dice que si toman el dinero de alguien, tienen que devolverlo, que no están haciendo caridad. La madre suplica que al menos no sea delante de su hijo, pero el hombre le grita que no ha aprendido todavía y le golpea la cara, diciendo que la va a golpear delante del hijo. Dae-seong, enojado, no puede hacer nada. Su cuerpo no responde. Solo logra llamarlos malditos bastardos. Y ellos preguntan qué acaba de decir ese niño maldito. El protagonista lo repite, que son unos inútiles. La madre le pide que no hable más, pero uno de los hombres lo agarra. El de la cicatriz dice que van a continuar con el trabajo. La madre le ruega a Dae-seong que se disculpe ahora mismo, explicando que es un paciente en recuperación. El de la cicatriz dice que sí, que debería disculparse, pero el protagonista, terco como es, les pregunta, ¿y qué van a hacer ustedes, imbéciles? El de la cicatriz comenta que su cerebro aún no ha despertado por completo y que se va a encargar de que lo haga. Lo lanza por los aires diciendo que, aunque apenas puede moverse, su boca sigue funcionando. Dae-seong rueda por el suelo. El tipo comenta que la mejor manera de matar a un insecto es aplastándolo y comienza a patearlo y pisotearlo, preguntando por qué dejó de hablar. El protagonista piensa que, si estuviera en su condición normal, su madre, desesperada, intenta intervenir. Él piensa que si estos desgraciados hubieran estado con él en el infierno, los habría partido en 2. Entonces, una pantalla del sistema aparece. Una misión se presenta, preguntando si la acepta. Específicamente, es una misión de ascensión. Dae-seong mira esa pantalla con desconfianza, pero esa fue la misma pantalla que lo mantuvo vivo durante 80 años. Por lo que no lo piensa mucho más y acepta. De repente, el mundo se detiene. Solo él puede moverse. Todo está congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Se pregunta si es por haber aceptado la misión. La misión aparece restauración física. Dificultad, baja desafío. Moverse hasta el punto marcado en 1 hora recompensas.
una poción misteriosa de recuperación, pero si recuperación significa que podrá volver a su cuerpo original, entonces vale la pena. Mira hacia el lugar marcado. Está a solo 10 metros, justo frente a su madre y el tipo que la golpeó. Piensa que si se arrastra hasta allí, podrá lograrlo. Apenas puede moverse, pero empieza a arrastrarse. No puede creer que esté haciendo esto cuando él solo conquistó el infierno. Faltando 17 minutos, se da cuenta de que no lo logrará a ese ritmo. Necesita otra forma. Pero recuerda, el sistema nunca le dio una misión imposible. Analizando bien, se da cuenta de que solo necesita llegar allí, no necesariamente caminando. Piensa, soy un idiota. ¿Cómo no lo noté antes? Entonces se arrastra hacia la silla de ruedas. Faltan 5 minutos. Se lanza sobre la silla de ruedas. Faltando 35 segundos, empieza a avanzar con fuerza. Faltando 15 segundos, está cansado y sudando. Faltando 9 segundos, ya se estaba acercando. Y, cuando solo quedaban 2 segundos, logra pasar por el lugar marcado. Inmediatamente aparece una poción frente a él y el sistema empieza a dar información sobre la recompensa que acaba de conseguir. Es una poción misteriosa, pequeña, para la recuperación del ser absoluto. Modifica y recupera una pequeña cantidad del estado actual del ser absoluto. En ese momento, sin pensarlo, el protagonista toma un trago de la poción y siente algo increíble en su cuerpo. El dolor que tanto sentía desaparece y ahora está lleno de energía. Cuando el tiempo vuelve, todos se quedan completamente sorprendidos porque el protagonista ha desaparecido. Un hombre pregunta a dónde fue. Los guardias aparecen y preguntan qué están haciendo esos dos, y la madre del protagonista se acerca a él, mientras que el hombre con la cicatriz se pregunta cómo diablos ese chico llegó allí. El otro hombre les dice que deben irse ahora, o se meterán en problemas, así que se van, mirando al protagonista con enojo. Sin embargo, Daeseong piensa que no dejará que esto quede así. De vuelta en el hospital, ya de noche, Daeseong está descansando, preguntándose cómo el sistema apareció en la Tierra. Piensa que ha intentado invocarlo muchas veces, pero se ha frustrado cada vez. Grita de nuevo. Pantalla del sistema. Misión. ¡Ah, mierda! Y piensa que necesita recuperarse antes de que esos delincuentes vuelvan a aparecer. Pero para hacerse más fuerte, necesita más misiones. Entonces, aparece un mensaje en la pantalla que dice que el Panteón está esperando el regreso del ser absoluto. Daeseong se pregunta qué es eso exactamente, y de repente se encuentra en un espacio completamente vacío. Se pregunta si esto es un sueño. Aparece una pantalla del sistema, que él lee, muy confundido, donde el sistema le informa que el ser absoluto ha entrado en el Panteón y que el reino espiritual está reconociendo el diario del ser absoluto. Un avatar virtual basado en el contenido de dicho diario será creado para el protagonista y el proceso de realización se acelerará. Para completarlo, debe cumplir con las tareas que le serán asignadas. Daeseong dice que parece que esto no es un sueño y ahora sabe que solo debe hacer lo que el sistema le dice. Está emocionado por comenzar y aparece la segunda misión de Ascensión, restauración física. Ahora debe destruir todos los objetivos frente a él, sin límite de tiempo. Su objetivo es golpear un enorme saco de boxeo con una cara fea. Su avance en la misión será del 30%. Frente a esa extraña cabeza, el saco de boxeo, Daeseong carga mucha fuerza en su siguiente golpe, tanto que desfigura completamente el saco. La próxima misión es correr 10 kilómetros en 3 horas. Empieza a correr con todo el ritmo que tiene. Luego aparecen más misiones, como hacer flexiones una y otra vez, y su progreso llega al 55%. Daeseong se queja de que esto es una broma, pues lleva 10 días haciendo eso y solo ha alcanzado el 55%.
Él piensa que todas las recompensas que recibe son solo suplementos nutricionales. Se siente aburrido y quiere una misión real. Entonces, el sistema aparece con una misión diferente. Practicar como si fuera la realidad. Esta vez, debe derrotar a un enemigo, el demonio Llorón. Daeseong se pregunta qué será eso, y de repente aparece electricidad en el campo, seguido por un gran pilar de luz, y una criatura emerge. Daeseong dice que es él, su enemigo, y le cuenta que casi murió en el infierno por su culpa. Está contento de verlo de nuevo. La criatura, cuando se forma completamente, es mucho más grande que Daeseong y está lista para matarlo. Comienza a atacar, y aunque Daeseong bloquea, piensa que si sigue en ese ritmo, terminará siendo polvo. Entonces, intenta reducir la distancia entre ellos, pero la criatura lo golpea, arrojándolo al suelo como si fuera un mosquito. Él escupe sangre y piensa que esto es una mierda. Se siente tan avergonzado de estar siendo derrotado por un demonio, Llorón. La criatura está lista para aplastarlo, pero Daeseong, desesperado, esquiva todos los ataques. En un momento, la criatura logra predecir su patrón de ataque y lo agarra. Daeseong escupe más sangre mientras es aplastado, pero entonces recuerda cómo lucharon en el infierno y cómo derrotar a la criatura. Mientras está atrapado en la mano del demonio, Daeseong corta completamente la mano con su espada, que había recuperado. La criatura, aún más enojada, intenta atacar de nuevo, pero Daeseong dice que esto se acaba ahora. Con gran velocidad, empieza a destrozar a la criatura. La misión se completa. De vuelta en el hospital, al amanecer, en la habitación, Daeseong abre la ventana y su madre despierta, preguntando quién está haciendo eso. Al mirar más de cerca se da cuenta de que es Daeseong, que ahora está de pie con el cuerpo completamente musculoso. Él le sonríe a su madre. Más tarde, en la consulta, los médicos están observando cómo Daeseong mueve su cuerpo mientras su madre y el doctor miran sorprendidos. Ella pregunta cómo es posible, ya que él estaba en estado vegetativo hace pocos días y necesitaba al menos 6 meses de rehabilitación. La madre le pregunta al doctor si es normal que se recupere tan rápido, y el doctor responde que no. Puede explicarlo, pues su condición médica es inexplicable. Él menciona que los síntomas de Daeseong son muy diferentes de los de otros pacientes en coma, por lo que no hay nada de qué preocuparse. La madre se siente aliviada, pero Daeseong le pide al doctor que deje de apretarlo tanto. Ya está bien. El enfermero se disculpa, diciendo que es sorprendente cómo se ha recuperado tan rápido. La madre está muy feliz con esto y el protagonista piensa que realmente se siente mucho mejor ahora. No tiene ningún problema para mover ninguna parte de su cuerpo, pero aún así necesita su estado completo, lo más rápido posible. Entonces, en la recepción, ve a su madre conversando con una mujer que le agradece mucho, esta enfermera llamada Kim. Ella le dice que no es necesario, que hizo su trabajo, que no es nada comparado con lo que ella ha pasado durante todos estos 10 años. La madre del protagonista, llorando, dice que esto es un milagro, y el protagonista piensa que ni siquiera puede imaginar cuánto ha sufrido su madre durante todo ese tiempo. Cerrando el puño, dice que la protegerá a partir de ahora. Más tarde, en el baño, el protagonista invoca el panteón del sistema y entra nuevamente en el panteón en el mismo lugar. Pregunta si no se puede agilizar esta tal realización divina. El sistema le avisa que el nivel de dificultad puede ser modificado libremente y cuanto más difícil sea la tarea, más realizará. El protagonista responde que hoy va a cumplir todas las misiones que tenga y las pone en dificultad infierno. De inmediato aparece un núcleo frente a él, que empieza a romperse y desintegrarse, y ante él aparece un enemigo con una espada. El protagonista dice que esta entrada fue muy dramática, pero cuando el enemigo comienza a levantarse, el protagonista mira y pregunta: «No puede ser».
¿Voy a luchar contra mí mismo? El sistema le avisa que se va a enfrentar al ser absoluto Han Dae-seong, en realidad a un doppelganger de él mismo. En ese momento, el panteón se queda en silencio y el protagonista piensa que el infierno es el mismo. Tiene sentido. El clon ataca rápidamente y el protagonista apenas tiene tiempo de reaccionar. Logra bloquear el ataque, pero con dificultad, ya que el clon vino con un ataque aéreo. El protagonista sufre para defender y es lanzado muy lejos. Piensa que esto está siendo horrible y que, con este ritmo, va a ser un desastre. El clon no le da tiempo para respirar y se acerca nuevamente a corta distancia para realizar un poderoso ataque frontal. Empieza una rápida sucesión de golpes entre ellos, pero el clon claramente está en ventaja. En el siguiente ataque, el protagonista es golpeado y sangre sale de su pierna y su brazo. El protagonista piensa que, en su estado actual, no puede vencer a este clon por su fuerza y velocidad, y cuanto más se alargue el combate, peor será para él. En ese momento, el clon le da un golpe en el pecho, arrojándolo muy lejos. Cuando el protagonista finalmente cae al suelo, está cansado y escupe sangre. Piensa que con este ritmo, el falso será más genuino que él mismo, y no sabe si sentirse feliz o triste por ello. Pero de cualquier manera, ese clon morirá hoy. El protagonista usa la demonización sangrienta, lo que sorprende al clon, pero no pierde tiempo y no deja que el protagonista se transforme completamente, atacándolo rápidamente. El clon lo divide a la mitad, pero el cuerpo del protagonista se recompone por completo y esquiva el ataque. Luego le pregunta al clon hacia dónde estaba mirando y con rapidez hunde su cabeza en el suelo. Preparando su espada, casi le da un golpe fatal al clon, quien esquiva por poco. El clon aprovecha la oportunidad para alejarse. Al momento siguiente, el clon activa también su demonización sangrienta. El protagonista piensa que el clon también tiene esa habilidad, y ahora la lucha es más igualada. Y el prota solo quería que ese bastardo muriera de una vez. Pero justo cuando va a atacar, el clon logra teletransportarse, esquivando el golpe y golpeando al prota por la espalda. Luego sube la espada, haciendo un gran corte en el hombro del prota. Mientras tanto, en la realidad, su cuerpo estaba ahí, parado y temblando, y alguien golpeaba la puerta preguntando si había alguien dentro. El prota no podía responder, y una mujer, encargada de la limpieza, pregunta por qué está cerrado, de una forma tan extraña. Entonces, ella toma su llave para abrir la puerta del baño. Pero el prota piensa que a este ritmo no lo logrará, y si pierde aquí, todos sus esfuerzos habrán sido en vano. Necesita encontrar una forma de matarse a sí mismo. Entonces, recuerda su inventario. Justo cuando la encargada estaba por abrir la puerta del baño, alguien la llama diciendo que necesita estar en el tercer piso. Ella dice que es verdad, que lo había olvidado, y se va, dejando el baño intacto. En Panteón, el clon se va acercando lentamente al prota. Pero entonces, el sistema avisa que el inventario fue activado. Un pequeño portal aparece frente a Dae-sung. Él mete la mano, buscando algo, y dice que esta misión aún no ha terminado. Del inventario saca una poción, y dice que es la que gana cada vez que completa una misión. Las había guardado todas hasta que las necesitara. Y esta es una poción nutricional que restaura el 20% del HP y la estamina. El prota tiene 5 en total, así que piensa que será suficiente. Pero el clon no pierde tiempo y aprovecha la brecha. Claro que el prota logra esquivar y le da un puñetazo en la cara al clon, tan fuerte que lo lanza hacia atrás. El prota dice que así está mucho mejor. Entonces saca 3 pociones más del inventario y dice que tiene que llegar al 100%. Justo cuando está bebiendo, casi recibe una patada del clon, pero en ese momento toma la tercera poción. Al clon no le gusta nada esto, así que ambos vuelven a intercambiar golpes rápidamente.
Mientras tanto, el prota sigue tomando las pociones hasta que llega a la quinta y piensa que, incluso recuperado, sigue siendo difícil. Entonces, el clon rápidamente logra agarrarle el cuello y empieza a estrangularlo, con una sonrisa en el rostro, listo para atravesarlo. Sin embargo, en ese momento, el protagonista abre su inventario, y es el clon quien resulta herido, ya que su espada entró en el portal del inventario. El clon cae de rodillas y el protagonista comenta que el inventario fue un gran golpe de suerte. Finalmente, el sistema avisa que el protagonista ha alcanzado el 100% de la realización divina y su cuerpo vuelve a su estado original. Ahora puede usar todo el sistema del infierno en la tierra. Se vuelve tan fuerte que su ropa se rasga y comenta que es genial haber recuperado su poder, pero recuperar las cicatrices también es una molestia. El protagonista le dice al sistema que cree que es hora de irse, pero el sistema le avisa que tiene un mensaje no leído y le pregunta si desea verlo. El protagonista, algo confundido, acepta y el sistema le dice que el infierno ha acogido a H-Sung como un nuevo señor, pero el Ser Absoluto ha decidido regresar a la Tierra. Durante la ausencia del Ser Absoluto, fuerzas celestiales aislaron el espacio-tiempo del infierno. Las bestias demoníacas, atrapadas, involucradas en el pandemonium por las fuerzas celestiales, esperan la salvación del Ser Absoluto. Daesung pregunta si acaso le están pidiendo ayuda, a él quien luchó contra ellos 80 años para sobrevivir. ¿Acaso creen que por ser su monarca les ayudara? Les muestra su dedo medio y les dice que se jodan bastardos. Ahora le pide al sistema que lo saque inmediatamente. Mientras tanto, los demonios y bestias del infierno clamaban por su señor. Entonces, de vuelta al hospital, bien temprano por la mañana, el protagonista estaba haciendo flexiones de manos. En ese momento, su madre y el doctor lo miraban en silencio desde la puerta, pero el doctor comenta que parece que su hijo es un despertado. La madre responde que sus síntomas eran diferentes a los de un despertado. El doctor explica que, aunque aún no muestra signos, la única explicación para su rápida recuperación es que es un despertado. La madre pregunta cómo eso pudo haber sucedido con su hijo, pero el doctor sugiere que vayan a la asociación de cazadores. La madre le agradece por todo lo que hizo y el protagonista solo escucha. Más tarde, ya en la ciudad, saliendo del hospital en un taxi, el protagonista se pregunta qué es eso de despertado y qué diablos es la asociación. Se da cuenta de que no ha notado los cambios en el mundo a su alrededor porque estaba tan enfocado en sus misiones. Empieza a sospechar que su madre le está ocultando algo y se pregunta qué diablos sucedió en la Tierra en los últimos 10 años que estuvo dormido. Al pasar por algunas áreas destruidas de la ciudad, llegan a una casa muy modesta, que es la casa de su madre. La madre le dice que puede entrar mientras ella habla con el vecino. Cuando entra, el protagonista ve a una chica tomando dinero y le pregunta quién diablos es. La chica se queda completamente sorprendida al verlo, y la madre le pregunta a la chica por qué no atendió sus llamadas y le dice que estaba muy preocupada. El protagonista se pregunta si esa es la chica, llamada Ji-soo. La madre, al ver que la chica estaba tomando dinero, le pregunta por qué lo está haciendo de nuevo. La chica se muestra un poco avergonzada. El protagonista comenta que estuvo 80 años en el infierno, pero no pudo reconocer a su única hermana. Jisoo pasa por su lado, diciéndole que parece estar bien de salud, pero que los últimos 10 años fueron infernales para ella. Esto lo deja bastante afectado. La madre pregunta hacia dónde se dirige Jisoo, pero de repente alguien empieza a patear el portón de su casa. Son unos gánsteres que vienen a cobrar una deuda, golpeando y pateando el portón. El protagonista no está contento con el ruido que están haciendo en el vecindario. La madre le ordena a Jisoo que vuelva adentro, pero los gánsteres siguen pateando el portón, sabiendo que están en casa. Uno de ellos pregunta si esta es la casa correcta,
pero otro dice que no pueden solo invadir. Luego, Jisoo sale de la casa, diciendo que esos tipos son muy ruidosos, y simplemente pasa por ellos. Uno de los gánsteres le pregunta quién es la chica, y otro le responde que debe ser la hija de la dueña de la casa. Los gánsteres finalmente entran en la casa y ven a la madre del protagonista, quien les dice que estuvo muy ocupada para contactarlos, pero que ahora pagará. De repente, la cartera de la madre vuela por los aires y el protagonista grita por su madre. El gánster le da una bofetada y la derrumba, preguntándole si cree que vinieron solo por miserias. Al ver a su madre caída, el protagonista se llena de ira. El gánster con cicatriz entra, pero ya ve a su compañero arrojado al suelo. Pregunta qué pasa, y el otro le señala al protagonista, quien ya está listo para enfrentarse a ellos y dice que tenía ganas de verlos nuevamente. El gánster con cicatriz pregunta cómo es posible que esté de pie, ya que lo había visto en una silla de ruedas y parece que se ha recuperado muy bien. El protagonista le pregunta si sabe lo que es sobrevivir en el infierno, y el gánster apenas puede responder, ya que tiene el rostro agarrado. El protagonista le dice ojo por ojo, diente por diente, y comienza a golpearlo repetidamente. El protagonista sigue dándole bofetadas al gánster, arrojándolo al suelo y diciéndole que tiene mucho más por pagar. El gánster, sangrando por la boca y la nariz, intenta defenderse con una silla, preguntando si el protagonista ha perdido la cabeza. El protagonista simplemente le da un puñetazo que atraviesa la silla, hundiendo su rostro y estrellándolo contra el portón. Otro gánster va por una cuchilla, diciendo que lo va a tratar, pero está tan nervioso que no sabe qué hacer con la cuchilla. El protagonista agarra su mano, preguntándole si su brazo está bien. Luego le rompe la mano con un solo toque. El gánster suelta la cuchilla y empieza a gritar de dolor. El gánster con cicatriz le pregunta si realmente cree que saldrá ileso de esto, pero el protagonista le responde que la solución perfecta es matarlos y no dejar ninguna evidencia. La madre le pide que se detenga, rogándole que lo haga mientras los gánsteres comienzan a huir aterrados, tomando el coche y escapando. Mientras van en el auto, se preguntan cómo es que ese tipo, que estaba en una silla de ruedas, haya hecho todo esto. Se pregunta cómo alguien que estuvo 10 años en coma puede convertirse en un monstruo de repente. Otro gánster pregunta qué deben hacer ahora, ya que su jefe no estará contento con esto, y el otro responde que no importa, que deben regresar y ocuparse del protagonista. Uno de ellos ve a Jisoo y le pide que detenga el coche. De vuelta en la casa de su madre, ella le explica que después de que él entró en coma, los médicos no pudieron determinar la causa, por lo que lo trasladaron de hospital en hospital. Luego vendieron la casa y entregaron la tienda, pensando que él despertaría pronto, pero pasaron 10 años. Alguien comenzó a ofrecerle opciones de préstamo fuera del sistema bancario, lo que no fue fácil. El protagonista pregunta por Jisoo, y su madre le explica que ella dejó la escuela hace 2 años y que se lastimó mientras trabajaba en un restaurante el año pasado. Ella trató de ayudar, pasando por varios trabajos, pero el protagonista le dice que debería haber terminado sus estudios antes de eso. La madre le dice que querían eso, pero primero necesitaban salvarlo, y ella dice que también notó que Jisoo ha estado actuando de manera extraña en estos últimos meses, siendo un poco rebelde, tomando dinero de la casa. Pero el prota dice que él debería haber sido dejado para morir. La madre le responde que no. Ellos son familia. Ella nunca haría eso con su propio hijo. Justo entonces, el teléfono de la madre comienza a sonar y ella dice que son los tipos que acaban de salir de allí. El prota pide el teléfono, lo atiende y pregunta si aún no han terminado, pero luego se queda en shock por lo que escucha y les llama hijos de. Entonces, con ese coche circulando por el tráfico, ahí estaba Jisoo, atada y secuestrada por ellos. El tipo le dice que Daeseon se metió con la persona equivocada y pide 100 millones para soltarla.
Con las habilidades que tiene, no debería ser difícil. También le advierte que no haga tonterías, que si quiere a su hermana sana y salva, tendrá que cooperar. Claro, el prota cuelga el teléfono, furioso. La madre le pregunta qué ha pasado, pero Daeseong dice que saldrá un momento. Ella le pide que no haga nada peligroso, que podría lastimarse o acabar en la cárcel. Tal vez ni siquiera regrese vivo. Pero el prota la ignora y piensa que matar a esos tipos no resolverá nada. Aunque salga de ese lugar, seguirá en el infierno. Justo en ese momento, el sistema aparece con un mensaje para él y se detiene a leerlo, pero la madre no ve el sistema y le pregunta por qué se detuvo. Daeseong se gira y le dice que no se preocupe, todo estará bien. El sistema ha lanzado una misión llamada la adaptación del retornado, y la recompensa es activar una de sus habilidades básicas. El prota bromea diciendo que la próxima vez puede venir un poco más temprano. Acepta la misión y entre las opciones tiene veneno de rango B, sigilo de rango A, llamas del infierno de rango D o invocación de sombras. El prota elige invocación de sombras. Mientras tanto, desde la perspectiva de los criminales que tenían a Jisoo, uno pregunta si realmente creen que el tipo vendrá. Otro responde que no se atrevería a no hacerlo. Si no viene, de todas maneras, tendrán un rehén. De repente, el ascensor sufre un cortocircuito y se detiene. Uno de los criminales pregunta qué pasa, si es un apagón. Entonces, algo empieza a surgir del suelo y el primer criminal se queda completamente sorprendido, preguntándose qué demonios es eso. El prota responde, ¿quién más sería? Y si quería dinero, ahí lo tiene. Muestra que la habilidad que eligió es la invocación de sombras. La prueba funciona y dice que por ahora será suficiente. Invoca una sombra, y la magia en su mano se convierte en una especie de masa viscosa que aplasta y cae al suelo, dejando una nube de humo. Luego una llama se enciende. Él recuerda que le dio un puñetazo a uno de los criminales y que su sangre se quedó en su ropa. Pide a las sombras que huelan esa sangre y sigan el rastro hasta esa persona. Las sombras lo agarran y empiezan a consumir la sangre. Mientras tanto, en el ascensor, todos están aterrados. El tipo con el brazo roto intenta reaccionar primero, pero el prota lo agarra fácilmente por la cara y lo lanza al suelo. En ese mismo momento, el tipo comienza a babear y a desmayarse. El tipo con la cicatriz se queda impactado y pregunta si él es un despertado. Jisoo está obviamente muy asustada, pero el prota le pregunta qué demonios es un despertado. El tipo le responde que no se haga el idiota. Finalmente, cuando el ascensor llega, el tipo con la cicatriz le dice a los compañeros que hay un intruso, pero el prota ya lo derriba, cayendo de cara al suelo. Los criminales que estaban en el espacio lo atacan, pero él ni siquiera se inmuta. Las luces comienzan a parpadear y cuando recibe un golpe, atraviesa a los atacantes, transformándose en esa masa viscosa nuevamente y apareciendo detrás de los enemigos. Le da un tremendo golpe en la cara a uno. Otro intenta atacarlo por detrás, pero tampoco tiene éxito. El prota golpea a este también y sigue derribando uno por uno a los demás con golpes mientras la electricidad recorre toda la sala. Finalmente, cuando derriba a todos los enemigos, se dirige lentamente al ascensor para hablar con su hermana. Le pregunta si está bien, le quita las cuerdas que la ataban y Jisoo le pregunta qué hará ahora. El prota, con una mirada fría, responde que se verán más tarde. Justo en ese momento, el ascensor se cierra en la cara de Jisoo. Ahora, con su hermana a salvo, el prota se encargará de todos los criminales. Más tarde, muestra a más criminales golpeados, noqueados o muertos. El prota sigue subiendo por las escaleras hasta que se encuentra con más criminales que le preguntan quién es. El prota responde que son como cucarachas, y claro, los criminales se encolerizan. El prota les dice que las cucarachas son iguales,
No importa cuántas mates, siempre regresarán. Es extremadamente molesto. Un poco después, más personas son lanzadas por la ventana. Mientras tanto, un jefe recibe una llamada. Él dice que está relajándose, por lo que debe ser algo importante. Le dicen que tiene que volver porque hay problemas serios. El jefe pregunta si se ve como un perro y si pueden darle órdenes. Le dicen que hay un monstruo allí. La llamada se corta y el jefe, furioso, aplasta el celular, preparado para resolver lo que sea que tenga que resolver. Mientras tanto, en el edificio, todos los criminales están muertos y el prota avanza hasta encontrar al último vivo. Este le dice que se aleje. Está aterrorizado y temblando, pero sus gritos no sirven de nada. De repente, algo se rompe y atraviesa la pared. Es el jefe criminal, que atraviesa todo con su mano, agarra al prota por la cara y lo lanza al suelo, diciéndole que ha hecho un desastre. El prota, sin embargo, ni siquiera responde. El jefe le pregunta si está impresionado con su poder, pero el prota simplemente piensa que estos tipos no son comunes. Era obvio, pero estaba algo ocupado entrenando. De repente, varias manos oscuras intentan atrapar al jefe, pero solo rasgan su ropa. Él se aleja intentando huir. El prota, limpiándose el polvo, le pregunta si él también es un despertado. El jefe responde que es muy tarde para arrepentirse y lo mandará al infierno. Daeseong le pregunta, ¿al infierno? Entonces, los músculos del jefe criminal crecen aún más, hasta que su ropa se rasga. Sin embargo, el prota ni siquiera reacciona y le da un puñetazo en la cara. El tipo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El prota le pregunta por qué se quitó la ropa, si acaso se lastima menos sin ella, pero el jefe se queda preguntándose cómo ese tipo pudo destruirlo tan fácilmente. Él no va a aceptar eso. Entonces, recibe una patada en la cara, y el protagonista empieza a pisotearlo. Mientras lo hace, le pregunta si al menos sabe cómo es el infierno. Con furia, le dice que ha hecho sufrir mucho a su familia mientras él no estaba. El jefe, ya llorando y lleno de sangre en la cara, dice que ese chico está en un nivel completamente diferente. Pide que pare y comienza a rogar por misericordia. Él tiene dinero. Y el protagonista le pregunta, ¿dónde está el dinero? El jefe dice que está en un gabinete detrás. El protagonista echa un vistazo y dice que, si él insistió, no va a rechazarlo. Se va acercando mientras el jefe se levanta y empieza a correr. El protagonista le grita al que queda vivo que sí. No se va ahora, también morirá. El tipo corre pidiendo disculpas. Mientras tanto, en el estacionamiento, el jefe está allí y dice que lo va a matar junto con su madre. Pero el protagonista está dentro del coche y le dice que olvidó preguntarle algo. La contraseña de la caja fuerte. Idiota. El tipo pregunta, ¿cómo está allí? Pero el protagonista le responde que lo importante no es cómo está allí. Lo importante es que él puede encontrarlo cuando quiera. Luego, solo se escuchan gritos desde afuera. Más tarde, en la azotea de un edificio, el protagonista abre su inventario y un portal aparece. Había recogido un total de 532 millones de wones. Y se pregunta qué podría comprar con eso. Dice que, al menos puede comprar una casita. En otro momento, en una tienda de celulares, el vendedor está mostrando un celular que se dobla y tiene todo lo que se puede imaginar. Si lo pagas en efectivo, cuesta 3 millones de wones. El protagonista piensa que está caro y pregunta por otro modelo. El vendedor le muestra el último modelo, muy popular entre las chicas, por solo 2 millones. El protagonista pregunta, ¿entre las chicas? Y el vendedor piensa que debe ser muy caro para él, pero el protagonista responde que lo va a comprar, que se lleva 2. El vendedor, sorprendido, le agradece mucho. De vuelta en casa, deja la bolsa con el celular nuevo encima y su madre le dice a Daeseong
que es hora de cenar, pero él responde que saldrá ahora y luego volverá. La madre le pregunta a dónde va, pero cuando mira ya se había ido. Pregunta cuándo salió. Más tarde, en la vida nocturna, en un restaurante, Chang-ho está esperando a Dae-seong, quien llega con un aura completamente diferente. Chang-ho le dice que está completamente diferente de cuando estuvo en el hospital. Luego comen un típico churrasquito coreano y brindan. Chang-ho le pregunta qué planes tiene ahora y el protagonista responde que no está seguro. El protagonista prueba una bebida y dice que es increíble. Chang-ho le dice que debe tener planes. Ya no está en la escuela. Le pregunta a Chang-ho qué se puede hacer con 500 millones hoy en día. Chang-ho pregunta si realmente tiene todo ese dinero. El protagonista sonríe, pero Chang-ho le rompe los sueños porque con 500 millones solo se puede hacer un pago inicial para un departamento a las afueras de Seúl. El protagonista pregunta si eso es todo lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero y pregunta cuánto cuesta un departamento en el centro de Seúl. Chang-ho responde que debe ser unos 2.000 millones, lo que desanima al protagonista. Sin embargo, Chang-ho le dice que no se desanime, ya que el mundo ha cambiado mucho desde que estuvo inconsciente. El protagonista bebe más de la bebida, la cual baja rápidamente, y Chang-ho le comenta que escuchó de su madre que tal vez él haya despertado. Pero el protagonista responde que tiene que entender primero qué significa ser un despertado antes de hablar al respecto. Chang-ho dice que es cierto, ya que él ni siquiera debe saber qué es eso. Luego, van a un lugar más tranquilo para seguir conversando. Chang-ho le explica que el mundo cambió mucho desde que entró en coma. Los portales empezaron a aparecer de repente en la Tierra. Al principio, este fenómeno se investigaba y controlaba a nivel nacional, pero luego aparecieron fracturas en los portales, lo que permitió que los monstruos salieran y comenzaran una masacre. Atacaban todo lo que se encontraba a su paso. La humanidad intentó matarlos con todo tipo de armas, pero ninguna fue efectiva. Sufrieron muchas bajas y el protagonista pregunta si nada funciona, ni los tanques de guerra. Chang-ho le responde que las armas ordinarias no sirven, pero con el tiempo se dieron cuenta de que las armas con aura, hechas de materiales de los propios monstruos muertos, sí eran efectivas. Las personas que podían usar este tipo de armas con aura son los llamados despertados. Chang-ho le comenta que él también es uno de ellos. Dae-seong, con su celular en las manos, dice con que despertados como yo. Al ver el celular, Shan-ho le pregunta si compro un celular plegable. El protagonista responde que sí, tiene un celular de última tecnología, pero Chang-ho le dice que eso no es de última generación, que ese celular lleva años en el mercado. El protagonista se pone nervioso y Chang-ho lo llama idiota, pero luego le explica que ser capaz de usar la propia aura para aumentar las capacidades físicas es otra, característica única de los despertados. Chang-ho le dice que su cuerpo ha mejorado rápidamente y que escuchó que acabó con los tipos que estaban molestando a su madre. El protagonista pregunta si ser un despertado significa que recibe dinero, y Chang-ho se queda completamente sorprendido, preguntándole si está bromeando. El protagonista responde que, dependiendo de cuánto le paguen, sí podría ser un despertado. De repente, una grieta en el espacio-tiempo aparece frente a ellos. Todos prestan atención y luego una fractura de portal se abre, liberando un ejército de criaturas. Todo el mundo se asusta al ver esto. Las criaturas estaban listas para masacrar, y el ejército era enorme. La población no estaba preparada, y no podía correr por el miedo. Mientras tanto, las criaturas gritaban su grito de guerra. El protagonista y Chang-ho permanecen allí, pero Chang-ho comenta que una fractura así apareció de repente. El protagonista se pregunta qué criaturas son esas, ya que son muy diferentes a las del infierno.
El protagonista arranca un trozo de tierra y piensa en probarlo. Lanza la piedra como una bala, pero no le hace nada a la criatura. El protagonista se pregunta qué es eso, ya que parece que una barrera de protección está protegiendo a las criaturas. Chan-ho le dice que solo las armas con aura pueden hacerles daño. El protagonista se interesa por esto, y una de las criaturas se acerca, lista para aplastarlo. Chan-ho le dice que todo está perdido. Entonces, cuando la sangre salpica su cara y abre los ojos, el prota había golpeado la cabeza de la criatura, y dice que los puños funcionan. Chan-ho se pregunta, «Espera, ¿acaba de matar a la criatura con la mano?» Mientras tanto, las otras criaturas se lanzan hacia él, pero con cada golpe el prota va explotando cabezas y Chan-ho se pregunta si es un despertado de rango B o incluso más. Pero piensa que no es momento de admirar eso, ya que la gente está desesperada porque al otro lado de la calle hay más criaturas rodeando a personas normales que no pueden defenderse. Claro, estaban muy asustados, pero Chan-ho aparece diciendo que no se preocupen, que sabe el camino hacia un refugio y les dice que lo sigan corriendo. Sin embargo, más criaturas aparecen, rodeándolos completamente. Ahora no hay escapatoria. Las personas gritan, no saben a dónde correr, mientras las criaturas se lanzan sobre ellos. Algunos mueren, otros piden por sus vidas, y cuando una niña está a punto de ser golpeada, el golpe llega, pero Chan-ho logra saltar y salvar a la niña. Luego, la criatura es recibida con un rodillazo en la cara y muere en el acto. Chan-ho dice, Daeseong, al fin. Y cuando la criatura rueda lejos, Daeseong comenta que son un poco molestos, ¿no? Y dice que cualquiera que esté en su camino va a morir. Chan-ho le sonríe, pero luego sigue guiando a la gente al refugio. Mientras tanto, en el restaurante donde estaban antes, hay una cámara grabando y preguntando si están viendo esto. Es una transmisión en vivo del prota matando a todos. El trabajador del restaurante dice, «Este tipo, Dios mío, está arrasando con todo el mundo». Y el prota está rodeado por esas criaturas enormes. El camarero dice, detrás de ti. Pero no sirve de mucho, porque Daeseong es golpeado y lanzado lejos. El camarero se desespera, por supuesto, y la gente del chat de la transmisión pregunta si está muerto. Parecía que el prota estaba parado, pero no muerto. Mientras tanto, en las alcantarillas, todos corrían hacia el refugio. Chan-ho logró recuperar a la niña y la entregó a su madre. Mientras se abrazaban, un hombre le pregunta a Chan-ho si realmente va a volver allí, y él responde que sí, porque Daeseong todavía está allí. Mientras tanto, Daeseong está atrapado dentro del coche y las criaturas se acercan lentamente, listas para matarlo. El camarero del restaurante comenta que con ese ritmo, el tipo va a acabar quedando en peligro mortal. Cuando la criatura está a punto de atacar a centímetros de la cabeza de Daeseong, el camarero ya cierra los ojos, pero cuando el ataque llega, la criatura queda confundida, ya que Daeseong ya no está allí. Con un solo golpe, arranca la cabeza de la criatura que estaba cerca. El camarero, viendo esto, dice, «Este tipo es realmente bueno». Daeseong comenta que de alguna manera su mana fue recuperada gracias a esa maldita criatura, y ahora va a destruirlas una por una. Sin misericordia alguna, va matando a cada una con un golpe, explotando cabezas. El chat sigue pidiendo al camarógrafo que se acerque más, pero él teme que lo maten. Luego, alguien hace una donación de 5 millones y dice que dará otros 5 millones si se acerca más, lo que tienta al camarógrafo, pero sigue con miedo de acercarse a pesar del dinero. Mientras tanto, el prota piensa que su mana está casi agotándose. Está desperdiciando su energía, así que da un golpe al mentón de la criatura más grande frente a él, haciendo explotar su cabeza. La gente sigue donando en la transmisión para que el camarógrafo se acerque y capture un buen primer plano del prota.
El camarógrafo, por supuesto, se entusiasma y comienza a recibir muchas donaciones, pero sigue diciendo que no se acercará, hasta que recibe una donación de 20 millones y le prometen otros 40 millones si lo hace. Mientras tanto, en una gran empresa, parece que realmente están donando solo para ver quién está causando todo este desastre con las criaturas. Uno de ellos dice que ese dinero debería hacer que el youtuber se mueva, ¿no? Y dice que el dinero gastado definitivamente vale la pena para descubrir quién es este despertado. Hablando de despertados, Daeseong está encima de otro cuerpo, y las criaturas literalmente tienen miedo de él. El prota comenta que los insectos tienen miedo de él. En ese momento, un gran mazo aplasta la cabeza de uno, y el que estaba al lado ni siquiera reacciona. Parece que llegó un monstruo de más rango. El youtuber sigue teniendo mucho miedo de acercarse, pero está más cerca ahora, en la calle, detrás de un coche, mientras ese monstruo, que parece ser el líder de las otras criaturas, ordena a su ejército atacar a Daeseong. El prota dice que estos tipos nunca se rinden, y su energía mágica está casi agotada otra vez, hasta que Shang-Ho aparece junto al youtuber, preguntándole por qué no evacuó aún. El youtuber se asusta tanto que se le cae el celular. Shang-Ho le pregunta si está loco, ¿por qué sigue allí? Y el chat se vuelve loco, claro, cuando cae la cámara. Pero Shang-Ho ya está arrastrando al tipo hacia el refugio. El tipo grita, «¡No, mi dinero!», mientras trata de recuperar su celular, pero no va a poder. Justo en ese momento aparece una criatura delante de ellos, y el tipo se desmaya. Shang-Ho se asusta, pero se pregunta qué le pasa a ese chico. Cuando la criatura va a atacar a los dos, su cabeza también es reventada, y lo que lo atravesó fue el arma de esas criaturas. Cuando Shang-Ho mira, sabe que fue Daeseong. Él dice, «Acerté». De vuelta en el restaurante, Daeseong pregunta por qué Shang-Ho regresó, y Shang-Ho responde que, bueno, estaba preocupado. Daeseong le dice que necesita salir por unos 20 minutos para lidiar con esto. Shang-Ho le asegura que estará bien. Además, los clanes llegarán pronto. Obviamente, el prota no sabía que eran los clanes, pero Shang-Ho le dice que puede preguntarle cuando regrese. En ese momento, el sistema aparece para Daeseong, diciéndole que ahora tiene el 100% de realización y que puede usar objetos del Panteón en el mundo real. Le pregunta si quiere entrar al Panteón, y Daeseong responde que sí. Así, un portal llameante se abre frente a él, y Shang-Ho se pregunta cómo es que el prota puede abrir un portal, ya que es básicamente lo mismo que usan los monstruos. Al entrar nuevamente en su panteón, Daeseong comenta que no puede creer que haya tenido tanto trabajo con esos insectos, y le pide al sistema que le muestre su mana actual. El sistema le responde que tiene menos del 10% de la mana que tendría, si fuera un ser absoluto. Daeseong dice que el 10% no es suficiente, pero no será un problema si usa un arma, y le pide al sistema que le explique cómo puede aumentar su mana lo más rápido posible. El sistema comienza a cargar y le muestra que el diario del ser absoluto está siendo sistematizado. Se dice que, una vez que el diario esté sistematizado, el tiempo y el lugar serán procesados como misiones, y después de completar cada misión, se otorgará una recompensa adecuada. Entonces él piensa, espera, el diario, el que escribí mientras estaba en el infierno. Y Daeseong le dice que fue solo un papel que encontró para escribir para no volverse loco, pero el sistema le pregunta si quiere sistematizar su diario, a lo que Daeseong responde, ¿por qué no? Entonces el diario aparece frente a sus ojos, materializándose. La sistematización comienza y ese diario empieza a recibir grandes cargas de poder. Cuando empieza a ser grabado, Daeseong se marea por tantas memorias que recibe de golpe. El diario empieza a quemarse y el sistema dice que la impresión está completa. El protagonista pregunta qué fue eso que acabó de sentir en su cabeza.
Ya que tiene este diario, decide que lo mejor sería ir a la época donde empezó a absorber energía mágica, y recuerda la página 16, Bosque de los Predadores. Entonces, el sistema recrea para él la página 16, año 5, día 75. Poco después, el panteón es invadido por una niebla. Mientras tanto, en el restaurante, Shang-Ho sube las escaleras junto con un chico, quien se pregunta si Shang-Ho conoce al tipo que estaba luchando contra las criaturas. Le pregunta, ¿conoces a ese tipo de allí? Pero Shan responde, ¿por qué? ¿Vas a ganar dinero tomando fotos de su cara? El chico se rinde y se queda callado, hasta que los dos escuchan fuertes ruidos afuera. Shang-Ho dice que deben ser sobrevivientes y que deben quedarse en silencio por ahora. Mientras caminan, recibe una notificación en su celular que es un mensaje del líder del clan Alma, diciendo que los clanes por ser fin de semana se retrasaran, así que debe evacuar rápidamente. Shan piensa que Daeseong debe volver rápido. Mientras tanto, en el panteón se había transformado completamente en el Bosque de los Predadores, y el sistema dice que el Bosque de los Predadores de la página 16 ha sido recreado, pero el protagonista comenta que este lugar está demasiado tranquilo. El sistema explica que esta es una misión de realización de ítem y que necesita aumentar su mana. La dificultad es media. Tiene que destruir el ser celestial que está en el bosque y el tiempo límite es de 1 hora. Mientras el protagonista busca al ser, de repente, un gigante lo observa desde atrás, analizándolo e identificándolo como un enemigo que debe ser eliminado. Dicho esto, como si fuera un robot, un láser es disparado desde sus ojos, pero Daeseong logra esquivarlo corriendo. Luego ve a la gran criatura hecha de metal. El sistema le dice que este es el Coloso Blanco, una forma de vida mecánica autónoma, creada por figuras divinas. Daeseong se pregunta, ¿divino? La criatura, con su mano como una broca, intenta golpear al protagonista, pero él esquiva y prepara un ataque, pensando que no tiene tiempo para pensar, que tiene que acabar con eso ya. Con un solo golpe, destruye por completo la cara del robot, dejándole un agujero en la cara, pero aún sigue moviéndose. Sus dedos se extienden como tentáculos detrás del protagonista. Daeseong piensa, ¡qué fastidio!, y usa otra vez su embestida para correr rápidamente hacia la criatura, esquivando los tentáculos de los dedos. Cuando va a ser alcanzado, devuelve el golpe, atacando en el estómago de la criatura. Después de este gran impacto, el robot no aguanta y se desintegra en pedazos de metal, causando una gran explosión en el lugar. Daeseong dice, próximo, pero luego ve que de la criatura sale un núcleo, lo que lo deja sorprendido. Mientras tanto, en el restaurante, Shang-Ho va hacia la azotea y lo que encuentran no son sobrevivientes, ya que todos están muertos. Aunque parece que hay alguien aún con vida, aunque gravemente herido. El chico le avisa a Shan que el hombre aún está vivo. Shan corre hacia él y le pregunta si está bien, pero el hombre apenas puede hablar. Shan le pregunta qué está diciendo, y el hombre responde, «Detrás de ti». Cuando Shan mira, ve una de las grandes criaturas lista para matarlos. El chico le dice que deben salir corriendo de ahí, pero Shan le dice que ya están en peligro y le pide que no se mueva hasta que le indique lo contrario, porque el chico no había visto la criatura. Cuando la ve, se queda completamente impactado, casi a punto de cagarse en los pantalones. Shan le dice que cuando grite, tiene que correr hacia la puerta, a menos que quiera morir ahí. El chico asiente con la cabeza y cuando la criatura grita, Shan dice, «Ahora». Mientras tanto, en el panteón, en el bosque de los predadores, Daeseong se pregunta qué demonios es esa enorme esfera. Luego, el núcleo dice que comenzará la autorregeneración. Cuando Daeseong escucha esto, se da cuenta de lo que está pasando.
Entonces el proceso de regeneración comienza, restaurando todo el cuerpo de la máquina anterior. El protagonista salta rápidamente, preparando un fuerte golpe y atacando el núcleo, pero no se rompe de inmediato, parece bastante resistente. Entonces el protagonista, con una maniobra, se ubica encima del núcleo. Con su ataque anterior, solo restó 3% de la regeneración. El protagonista dice, «Esto es tan irritante», y comienza a golpear el núcleo muy rápidamente, llenándolo de golpes. A pesar de eso, el proceso de regeneración continúa aumentando. Daeseong sigue tratando de destruir el núcleo tan rápido como se regenera. En un punto, el núcleo empieza a fallar y el protagonista dice, «Muere ya». Pero con su guardia, baja, es alcanzado por un láser. Al mirar el paisaje, ve que hay otras máquinas, todas agrupadas, listas para matarlo. Está rodeado por más de 9 de estas criaturas, por lo que podría ser alcanzado por todos los láseres al mismo tiempo. Logra saltar y esquivarse, aterrizando en el suelo, pero debe alejarse del núcleo, que ya está al 95% de su proceso de regeneración. A pesar de la lluvia de láseres, corre en la dirección del núcleo y está listo para acabar con esa máquina. Con un último golpe, golpea el núcleo, que explota en medio del horizonte. Se aleja de la explosión y piensa que con este ritmo va a morir ahí. Necesita otro método para matar a estas criaturas y decide revisar sus memorias impresas. Tal vez encuentre una solución, pero luego, sintiendo dolor en su cabeza, se acerca a una memoria específica y dice que ahora se acuerda. Probablemente esto funcione. Mientras tanto, en la realidad, Shang-ho y ese chico intentaban escapar mientras la criatura preparaba un ataque para aplastarlos. Sin embargo, cuando el golpe llega, no acierta a ninguno porque ambos ya estaban corriendo hacia la puerta. Justo cuando Shan entra, empieza a cerrar la puerta, pero la criatura pasa con su brazo rompiendo todo, aunque aparentemente estaban a salvo, ya que el cuerpo entero de la criatura no podía pasar. Entonces retrocede con sus garras. Shan se da cuenta de que la criatura ha desistido y dice que ahora deberían estar seguros. En el panteón, ese ejército de robots gigantes trataba de atrapar al prota, quien apenas podía contraatacar, solo corría y esquivaba. Pero piensa que solo falta un poco más. Mientras esquivaba todos esos tentáculos de los robots, se impulsa con una piedra y salta muy alto hasta que finalmente encuentra lo que quería. Corriendo sobre un suelo cubierto de hierba, se detiene y enfrenta a todos sus enemigos, que se acercaban como si fueran una gran pared, una muralla. Ellos apuntaban al prota y comenzaban un ataque conjunto, pero el prota dice que es demasiado tarde para esos tontos. De repente, el suelo bajo los robots comienza a colapsar y Daeseong dice que este es el bosque de los depredadores, por algo. Entonces, debajo de la tierra, una criatura enorme sale y simplemente devora a los robots que estaban pisando ese terreno. Daeseong comenta que la ballena del pantano sigue con mucho apetito. El prota les desea suerte regenerándose, porque esa ballena puede digerir cualquier cosa. El sistema le avisa que ha cumplido la condición y ahora recuperará parte de las capacidades físicas del ser absoluto. Su cuerpo recibe una energía cubierta por una aura, y él piensa que, sin duda, su mana ha aumentado. Sin embargo, además de esta recompensa, obtiene un bono, la daga del juicio. Cuando esta arma se materializa frente a él, obviamente queda impresionado. Esta arma es del tipo sagrado, utilizada por jueces celestiales para derrotar a los enemigos, esculpida con la epidermis de un golem divino. Su característica es que puede ser controlada remotamente hasta una distancia de 100 metros. Cuanto más fuerte sea la mana del usuario, más poderosa será el arma. El prota comenta que es control remoto y lanza la daga hacia adelante. Regresa como un boomerang y la agarra nuevamente. Daeseong comenta que en realidad parece muy útil.
Luego la guarda en su inventario y dice que debe regresar a la realidad ahora. Entonces aparece un portal frente a él. Mientras tanto, en el noticiero nocturno, uno de los presentadores menciona que actualmente se ha producido una fractura en la puerta cerca de Nang Guk y el lugar está sumido en un caos total. Es difícil ocultar la decepción, ya que el incidente de Daegu parece repetirse. Otro presentador dice que, primero que nada, el mayor problema es que los cazadores afiliados a los gremios y asociaciones responsables de esas regiones no están haciendo su trabajo. Los ciudadanos confían en ellos, pero no hacen su trabajo correctamente. Las roturas de puertas pueden ocurrir en cualquier momento, y los cazadores deben estar preparados, sin importar si es un día festivo o fin de semana. El otro pregunta si cree que la asociación debe hacerse responsable de esto. Dentro de un coche, alguien que estaba viendo este noticiero estaba muy molesto. Comenta que no es como si los cazadores de la asociación estuvieran tan bien pagados como los de los gremios. Luego comenta que no es como si fueran profetas. Hay cosas que están fuera del radar. El hombre de traje a su lado le dice que deje de quejarse. Si no solucionan este incidente, no sabe qué pasará con los demás, pero él, siendo el líder, seguramente será despedido. Los dos se quedan en silencio por un momento, hasta que aparece otra noticia diciendo que un cazador misterioso apareció en Nang Guk y está lidiando con los monstruos de la ruptura de la puerta. Mientras tanto, en el restaurante, el niño le pregunta a Shang-Ho si realmente pueden quedarse allí, considerando lo que ocurrió en el techo. Shang-Ho responde que sí, que es horrible, pero deben esperar hasta que llegue la ayuda. Hasta que de repente escuchan un ruido muy fuerte, como golpes y gritos de monstruos. El niño pregunta si son los cazadores que llegaron, y Shang-Ho se pregunta si realmente son cazadores. Entonces algo sale volando y golpea la pared del restaurante, rompiéndola. Shang-Ho se da cuenta de que no son cazadores. El prota dice a esos tontos que salgan del camino de un hombre con hambre. Shang-Ho se pone muy feliz de ver que es Dae-seong. El prota le pregunta si no está muy tarde, y Shang-Ho pregunta ¿qué demonios le pasó? De repente, se pone la mano en la barriga y pregunta si está bien, a lo que el prota señala al niño y le dice que prepare la parrilla, porque tiene hambre y quiere comer carne. Obviamente, los dos quedan completamente sorprendidos mientras hay un monstruo sin cabeza en la puerta del restaurante. Shang-Ho pregunta si es tonto, si quiere comer en una situación así. Luego, más tarde, el prota toma un pedazo de carne sangrienta y pregunta si esa carne es de monstruo. Ah, debe ser, está bien comer, dice y comienza a comer, mientras todos los demás están horrorizados. De repente, un soldado aparece diciendo que hay sobrevivientes y pregunta si todos están bien. El niño celebra y le agradece al soldado, pero el soldado pregunta qué está haciendo el prota en una situación como esa. Shang-Ho agradece al soldado por su trabajo y por venir a salvarlos a esa hora. Explica que estaban perdidos y no sabían el camino al refugio. Se disculpa por ello y dice que el amigo de él está solo en estado de shock, por eso está comiendo. Shang-Ho menciona que lo llevará al hospital después para revisar su cabecita. El soldado le responde que Shang-Ho no puede simplemente irse de allí, pero Shang-Ho le muestra su identificación y le dice que es del clan Alma, líder del primer equipo. Además, el clan de él también está involucrado. El soldado responde que, si es así, todo está bien, y liderará el camino. En esa calle, con todos los monstruos eliminados, los cazadores de la asociación se acercan. El otro ya estaba vomitando al ver la escena, y el hombre de traje se pregunta qué demonios pasó allí. Le pide al otro que deje de vomitar y se vayan. Se acerca al soldado, le dice que es un cazador de la asociación y quiere ver el área con él.
El hombre de traje se pregunta quién fue ese cazador misterioso que hizo todo eso, porque es una persona poderosa, incluso más cruel que esas criaturas para hacerles eso. En la carretera, Shang-Ho está con el prota en el coche. Shang-Ho le dice que puede dormir en su casa esa noche. El prota responde que no, que su familia se preocuparía. Shang-Ho le dice que será afortunado si su madre solo se preocupa si ve, como está ahora mismo, si lo viera seguramente se desmayaría. El prota piensa un poco, pero Shang-Ho dice que informará a su madre. Todo está bien ahora, solo necesita descansar, tomar un baño y después puede comer lo que quiera. En el edificio donde vive, Shang-Ho, el protagonista, queda impresionado. Realmente era una casa bien refinada y bien decorada. Shang-Ho dice que pedirá un pollo frito. Mientras tanto, el protagonista puede ir a tomar un baño. Más tarde, mientras están comiendo muchas cosas, el protagonista pregunta por qué tanto banquete frente a ellos. Pero Shang-Ho responde que eso es porque el desastre ocurrió mientras estaban comiendo, así que es para compensar. El protagonista retoma el tema del que hablaban antes en la parrillada, preguntando si los cazadores ganan buena plata, y Shang-Ho le dice que sí. Sin duda, en la actualidad ganan más que cualquier otra profesión, al menos eso es lo que la gente dice. Luego le pregunta si está interesado en convertirse en uno, y el protagonista, mientras devora un muslo de pollo, responde que sí, lo está. Shang-Ho dice que eso es genial. Si se registra en la asociación, seguramente será al menos rango B o tal vez incluso rango A, lo asegura. El protagonista pregunta qué son esos rangos y Shang-Ho le explica que es un sistema de clasificación de mejor a peor. Un rango B, por ejemplo, puede unirse a una gran guilda o clan y ganar 30 millones al mes, y los beneficios serían aún mayores si fuera rango A. El protagonista pregunta si existe algo por encima del rango A, y Shang-Ho dice que sí, se llaman rango S. Pero solo hay 5 de ellos entre los 2 millones de personas despiertas. Solo 5 han alcanzado el rango S. Shang-Ho le pregunta si quiere convertirse en el 6º rango S. Le dice que debería estar contento con ser un rango A, porque ya es más que suficiente, ya que en Corea los rangos A son recibidos con alfombra roja. Shang-Ho le pregunta si está seguro de que quiere convertirse en cazador, y el protagonista dice que sí. Shang-Ho le dice que puede confiar en él para eso, y brindan diciendo que el protagonista será una gran estrella. Mientras tanto, en un lugar aún más lujoso que la casa de Shang-Ho, alguien está comiendo una comida cara y escasa. La persona que está comiendo dice entonces este loco deudor, pero luego se interrumpe y dice que debe escuchar, pero también comer la comida, porque si no, se enfriará. Este hombre era quien había sobrevivido al ataque del protagonista cuando éste había tomado todo el dinero de los criminales. El hombre que está comiendo le dice que comiencen de nuevo, recapitulando que hubo un hombre que acabó con toda la organización de aquel tipo, convirtiéndola en una pila de basura. El sobreviviente responde que sí, y ven la foto del protagonista. El hombre comenta que si eso es cierto, tienen un gran problema, ya que si apenas sobrevivió, debería haber salido corriendo. Tras esa persona, el hombre se levanta y pregunta si hubo alguna razón para que le informara esto, y el sobreviviente responde que porque no tiene a dónde ir. Este hombre de cabello largo se llama Seok-woo, y es el gerente general del clan Demonio Escarlata. Si llegaste hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el próximo video.